Buenos días, jóvenes. Buenos días, profe. Buenos días, profe. Buenos días, profe. Buenos días. Buenos días, profe. Bueno, hoy iniciamos con el tema el magnetismo y el electromagnetismo. Como dice ahí, ningún estudio de la electrónica sería completo si no se tratan los temas de magnetismo y electromagnetismo. Muchos aparatos usan bobinas, por ejemplo, transformadores, bobinas, parlantes, los motores, varios instrumentos de medida, cintas magnéticas, los discos duros de las computadoras, la comunicación por ondas de radio, los equipos médicos de resonancia magnética, bandas magnéticas, bandas magnéticas de las tarjetas de crédito, los trenes de levitación magnética, etc. Bueno, primero el magnetismo. Muchos ya hemos tocado pues imanes, ¿no? Dice que los mejores son los de neodimio, pero así también son caros. Tenemos entonces el primer concepto. Tenemos magnetismo. Bueno, es una fuerza invisible, dice que solo puede detectarse por el efecto de atracción que se produce entre dos o más cuerpos. Si el efecto es permanente, estos cuerpos reciben el nombre de imanes. Muchos hemos usado imanes, los conocemos de color gris oscuro. Hay varios tipos. Ahí podemos ver neodimio. Están estos imanes de ferrita, los que usan las bocinas. Más de ferrita. Estos ya son especiales, ha de ser de neodimio. Infinidad de tipos de imanes, ¿verdad? A esos que atraen metales y de ese color, nosotros le llamamos imanes. Bueno, aparte está el alambre eléctrico por el cual circula una corriente, ¿ya? Y se genera un magnetismo alrededor de él. Por ejemplo, aquí tenemos bobinas. Al insertarle un voltaje a esta bobina, también se produce un campo magnético, ¿ya? Ahí tenemos las bobinas, Ese campo magnético producido por una bobina se llama electromagnetismo. Magnetismo sería lo que es producido por un imán natural, y electromagnetismo producido por un electroimán.
electroimán. El electroimán no es más que una bobina o alambre de cobre en forma de resorte que es alimentado por una corriente. En la historia dice que en Asia Menor, allá fue descubierto por unos filósofos griegos. En ese lugar se llamaba Magnesia y en ella abundaba una piedra negra o piedra imán capaz de atraer objetos de hierro y de comunicarles por contacto un poder similar. Desde la más remota antigüedad se tenía conocimiento de que un mineral, la magnetita, óxido ferroso férrico, tenía la propiedad natural de atraer al hierro. A esta propiedad se le llamó magnetismo e imanes a los cuerpos que lo poseen. A pesar de que ya en el siglo VI a.C. se conocían unos cierto número de fenómenos magnéticos, el magnetismo como tema de estudio no comienza a desarrollarse hasta más de 20 siglos después. Entonces encontraron así las piedras, la magnetita. También se observó que el imán le podía trasladar su propiedad a un hierro. Ustedes lo han visto con desarmadores, ¿verdad? Cuando ponen el desarmador en un imán, se magnetiza también el desarmador. Gracias al conocimiento del imán natural, se construyó la brújula. Fue en el Imperio Chino, dice, que se construyó la brújula. Bueno, aquí hay más historia, pero vamos a ir directo a los temas. William Gilbert creó ahí 6 libros, si no estoy mal. Él observó que el calor también destruye el magnetismo, ¿ya? Se descubrió también el magnetismo de la Tierra.
¿Cómo se produce el magnetismo? En el caso de los imanes naturales o de los cuerpos imantados, la corriente que origina el magnetismo es el conjunto de todas las corrientes elementales que poseen los electrones girando alrededor de sus núcleos. En la mayoría de las sustancias, estos imanes elementales están desordenados, cada uno orientado en una dirección. Bueno, eso aparece en otro libro. Voy a dibujar aquí un imán. Bueno, aquí, por ejemplo, en este caso tenemos un imán que tiene sus polos norte y sur. Dice que un imán tiene todas las fuerzas de sus, ¿cómo se llama? De sus electrones. Hagan de cuenta, esta es la órbita de un átomo, este es el núcleo. Entonces se dice que los electrones apuntan en una sola dirección. Eso es lo que tiene el imán, que los tiene en un lado. O sea, hay más electrones de un lado. Entonces, aquí solo dibujo las flechas. Los imanes están así. Todos sus electrones o las fuerzas magnéticas de los electrones apuntan solo hacia un sentido. ¿Ya? Podríamos decir que de donde sale esta parte de aquí se llama norte y donde entra sur. Aquí pues existen pues unos campos magnéticos. Norte anda buscando sur. Así es entonces cómo se comporta un imán. Ahora, cualquier material, como por ejemplo el hierro, no es un imán debido a que todas sus orientaciones de los electrones están para todos lados. ¿Ya? No están todos en el mismo sentido como un imán. Entonces apuntan hacia varias direcciones. Por eso es que son, en el sentido del campo magnético, pues inestables. Digamos, unos apuntan hacia allá, otros hacia abajo, derecha, izquierda. Entonces, esto es un imán donde el sentido magnético
los electrones apuntan todos en una dirección. Si yo acerco, por ejemplo, un desarmador plano, sabemos que apunta en varias direcciones. ¿Qué va a suceder cuando acerque el desarmador plano al imán? Todos sus átomos van a apuntar en una dirección al toparlo. Por eso es que se magnetiza. Bueno, ¿dudas? Sí, profe, yo con la hora de calentarse un imán, perdería sus átomos, o propiedades. siempre sería igual. Iría perdiendo sus propiedades. Inclusive dice que dejar un imán al aire también se va desmagnetizando, ¿ya? El imán anda buscando norte y sur, y la manera de mantenerlo en buen estado dicen que es colocando un metal entre norte y sur. Hagan de cuenta aquí, si lo topo acá, estos campos magnéticos que dibujé de color verde ya no salen al exterior, sino que automáticamente yo hice aquí una conexión, ¿ya? Entonces van a salir a conectarse, pero ahora el medio de conexión es el metal. Si yo pego la barra metálica de este lado, se pega mucho más que pegarlo solo en norte. Digamos, si lo pego así de lado acá, no se pega muy bien. La mejor conexión es donde norte y sur están totalmente próximos. Entonces ya el campo magnético no se va para allá, sino se va al metal que le puse arriba. Esa es la manera de mantener con vida los imanes, ¿ya? Y tiene esa característica que no se va a desgastar. Por eso muchos acostumbraron a ponerlo en la pared, en el portón, ¿va? Y ahí después solo para agarrar papeles. Así como el hierro, si usted calienta el hierro, va a perder sus propiedades el hierro. ¿Se han dado cuenta que hay, por ejemplo, un alicate que está bien hecho? Si ustedes lo llegan a calentar, ya va a perder su dureza, porque esos fueron calentados de una manera. No sé si han visto, ¿cómo se llama este programa? La cosa que es sobre fuego, dice, ¿va? Donde hacen cuchillos, ¿va? Pueden darse cuenta que si se pasa de la temperatura, el hierro se vuelve, ¿cómo se llama? Cascarudo, por decir así, o cristal, ¿va? Porque no le dieron la temperatura que es. Así como se pierde las propiedades del hierro, así el imán también. Como dice ahí, en ciertas sustancias como la magnetita, estos pequeños dominios magnéticos pueden orientarse muy fácilmente debido a las influencias externas. Influencias externas. Puede ver que también puede afectar al magnetismo. La Tierra tiene magnetismo, tiene polo norte y polo sur. Tenemos dos conceptos acá. Paramagnéticos. Paramagnéticos son aquellos fáciles de magnetizar, así como el hierro, va en el desarmador. Han visto cómo se magnetiza. Y hay unos que no se pueden imantar, como el plástico, la madera. Esos se llaman diamagnéticos, ¿ya? Vamos a ponerlo acá. Paramagnéticos, que sí se pueden magnetizar.
y diamagnéticos. Que no se puede magnetizar. Vamos aquí, hierro, en los que no se puede magnetizar, por ejemplo el hule, madera. Tenemos el aluminio. Entonces hay que tener en cuenta que la mayoría de metales se puede magnetizar, ¿ya? La mayoría son paramagnéticos, la mayoría de metales, pero aquí tenemos una excepción, el aluminio. El aluminio que les venden para la ventana de su casa, no sé si han intentado pegar un imán ahí, han visto que no se pega, ¿ya? Porque el aluminio es diamagnético, ¿va? En electromagnetismo se mete uno más a ese tema, ¿eh? Porque habla cómo son los átomos, ¿ya? Pero sería en la materia de electromagnetismo. También tenemos los ferromagnéticos. Veamos aquí. Ahí está la Tierra. Sabemos que existe polo norte y polo sur y que por eso se descubrió la brújula, ¿va? Al imantar una aguja, ¿va? Y colocarla flotando en un pequeño caucho, la aguja apuntaba hacia el norte, ¿ya? Digamos que la aguja quedaba así, con una dirección, ya al imantarlo. Bueno, se descubrió también que había un polo norte y sur en los imanes igual al de la Tierra, ¿ya? Por ejemplo, estos dos imanes, su forma de generar magnetismo. Por ejemplo, estos, si norte buscara sur, sería así. Y con más fuerza en estos dos puntos, ¿no? En los planos. A este campo magnético le llamamos reluctancia. Vamos a ponerlo aquí. Después de que pongamos el concepto también de ferromagnéticos que está ahí. Reluctancia. Voy a poner aquí fuerza invisible generada por el imán. O sea, a los campos magnéticos, a eso también se le llama reluctancia, ¿va? O sea, es la fuerza invisible generada por el imán. Por ejemplo, este de aquí, de norte salen las fuerzas así, buscando entrar o llegar hacia el sur. Por ejemplo, los imanes redondos
Por ejemplo, un imán así de esta manera tiene, digamos, norte aquí y en el exterior, ¿ya? Y sur lo tiene aquí adentro, en el centro es sur. Dependerá del fabricante, no es algo fijo. En el centro es sur y abajo también. Entonces las fuerzas, no importa para dónde vaya, la fuerza es la misma. Entonces sale del centro de esta manera, buscando el sur. Y entonces intenta ingresar por el círculo en la parte de en medio nuevamente, ¿va? Entonces un imán de estos no puede pegar bien a la pared si usted lo coloca de lado, solo como topando el norte. Usted debe poner la plancha metálica, digamos, la debe poner encima, cabal, en el círculo, para que pegue bien. Ahí es donde lo debe de pegar, ¿eh? Ya hay una comunicación entre sur y norte, ¿ya? Esa fuerza en el centro es la que atrae, hace que se pegue, ¿va? Igual que la fuerza está entre norte y sur, aquí, ¿ve? No de este lado, porque aquí ya ellos están unidos. Bueno, dado que el hierro es el primero que se descubrió con tal comportamiento, estos materiales reciben el nombre de ferromagnéticos, ¿ya? Por ser hierro, el hierro que el hierro fue uno de los primeros. Se le dice magnético y ferro de hierro, ¿ya? Esa es la palabra correcta, ferromagnético, ¿verdad? Les hablaba del polo norte y polo sur. Igual los imanes tienen polo norte y polo sur. Como dice ahí, el principio básico del magnetismo establece que los polos de distinto tipo, norte-sur y sur-norte, se atraen, y polos del mismo tipo se repelen. Bueno, para comprender esto que dice ahí, basta con ver dos imanes, ¿verdad? Aquí están bien. Si yo acerco sur con norte, ambos sí se atraen. Aquí está bien el concepto, ¿ya? Pero si yo acerco sur con sur, se repelen. Si no han hecho eso en su casa con imanes, agarren el control remoto de 1000 quetzales de su papá, el carrito de control remoto, sáquenle el motor, ahí está el imán, los dos imanes, hay dos imanes de distinta polaridad, ¿ya? No le van a decir que yo les dije que desarmar el carro, era para aprender, digan, era curiosidad, soy un niño, necesito aprender. Bueno, otra característica, dice que si partimos el imán, se vuelve a formar un sur y norte. Científicamente o químicamente no dicen los libros por qué pasa eso. Es un secreto, ¿verdad?, de la NASA. No sé por qué no aparecen los libros. Pero usted parte aquí y resulta que se vuelve uno norte y el otro sur. Y es por la misma situación de los
de la, ¿cómo se llama?, dirección de los electrones. Si apuntaban hacia el norte todos, por supuesto que este va a ser como que la entrada, ¿va? Esta es la salida, esta es la entrada, ¿va? Lo mismo sucedió aquí, cuando era una sola pieza. Aquí salía por el norte y entraba la reluctancia por el sur. Y si lo partimos, quedan en la misma dirección. Pero hay un efecto. Aquí está mal el dibujo. Realmente lo que sucede es que aquí es un sur y sur lo que aparece. Es un efecto mero raro. Digamos, esta parte de acá, cuando se... Vamos a girar. Eso queda así, miren. Y ustedes intentan pegar otra vez el imán. Y yo creo que sí se han dado cuenta de que no se vuelve a pegar el imán. Se han quebrado imanes, ¿no? Uno los intenta pegar y ya no se pega, porque tiene una fuerza, ¿ya?, opuesta. Eso es lo que pasa. Entonces no estarían en la misma dirección, ¿no? Como que cambia de dirección. Uno intenta pegarlo y ya no regresa, ¿ya? Eso es lo que sucede realmente. Bueno, tenemos campo magnético como el de la Tierra, pero es mero... Bueno, eso va más allá de nuestros conocimientos, porque dicen que Mercurio, la fuerza de la gravedad es 1.000.000 de veces la de la Tierra, ¿ya? Y lo raro es que jala todo tipo de objetos, metales, no metales, todo lo jala, ¿ya? Entonces es un secreto ahí. Solo nos dan, en los libros solo nos dan la aceleración nada más, el 9.89, solo eso nos dan, pero no nos dicen la frecuencia y por qué atrae todos los objetos, no nos dicen nada de eso, ¿ya? En la luna sí hay un poco de gravedad, por eso siempre van a caer al suelo, ¿va? Pero como que van flotando, ¿ya? A esas líneas de fuerza son las que le llamamos reluctancia. Michael Faraday fue el inglés, dice, el cual se ocupó de las fuerzas del campo magnético. Dice: cada línea de fuerza es un lazo de energía magnética que tiene una duración definida. Parte del polo norte, atraviesa el espacio encerrado por el campo magnético y regresa al sur, volviendo al polo norte. Estas líneas son siempre continuas y no tienen interrupción. Por tanto, forman un circuito magnético cerrado. En el imán, es decir, lo recorren por fuera y por dentro. Dice: su intensidad es mayor en los extremos y disminuye en el centro. A esas líneas de fuerza también se les llama flujo magnético. Permeabilidad magnética es la facilidad con que pueden pasar las líneas de fuerza magnética a través de una sustancia. Ahí tenemos las líneas de fuerza que les estaba a dibujar. A esto se le llama circuito magnético, donde norte y sur sí se encuentran. Por eso les digo, si ponemos un metal ahí, un hierro,
más fácil se va a comunicar el norte con el sur. Este es el concepto de reluctancia magnética. Bueno, aquí tiene otro concepto. Permeabilidad. Permeabilidad que permite magnetizarse. Esa reluctancia magnética es el efecto de ponerle el hierro aquí, ¿eh? Si ustedes le ponen el hierro aquí, el campo magnético ya no sale, se queda en el hierro. Pero si ponemos un pedazo de tela, creo que ya han jugado con fichas y un imán, ¿va? El simple efecto de que el magnetismo pase por la mesa, a eso le están llamando ellos permeabilidad, ¿va? Que el magnetismo sobrepasa. Y ahora aquí en este concepto, reluctancia es que las líneas de fuerza estas logran encontrarse. Eso es colocando un metal. Entonces, arriba del metal ya no hay magnetismo, ¿ya? Si le ponemos el metal acá. Bueno, ¿a qué se asemeja un imán? Pues al circuito de una batería y una resistencia, ¿ya? La resistencia está aquí solo para que no se nos ocurra hacer un cortocircuito, ¿ya? En un circuito eléctrico lo que circula es una corriente eléctrica, ¿ya? Entonces se necesita un conductor, ¿va? Para que positivo llegue a negativo. Y la del imán es igual. Necesitamos unir positivo y negativo, colocando, como les decía, un metal acá. Ahí es donde ya decimos que el magnetismo queda encerrado entre él, el metal y el imán ahí, porque le hemos cerrado el circuito. Entonces a esa circulación también se le llama reluctancia magnética, porque ya no sale alrededor, ¿ya? Y son las fuerzas magnéticas las que se vienen en el metal para llegar ya sea de norte a sur o de sur a norte, ¿ya? Entonces a ese circuito se le llama reluctancia, o sea, nosotros lo unimos, lo cerramos con un metal, ¿ya? Y la batería fue con un cable donde norte y sur se encontraron, o positivo y negativo se encontraron. Bueno, hay semejanzas en los circuitos, dice. Se refiere a un circuito magnético. Les decía que las bobinas estas, si las alimentamos con un voltaje, también son capaces de producir campo magnético. Por ejemplo, tenemos estas, miren. Esta es una bobina con núcleo de aire. Más adelante lo vamos a ver en el libro. Así como esta, miren, forma toroidal. Así se le dice, toroidal. Esa tiene adentro un núcleo, ¿ya? Puede ser hierro, ferrite, silicio, ¿ya? Eso mejora su valor, su magnetismo. Ahí vamos a ver más adelante. Bueno, ese mismo está aquí alimentado por una batería. Así como Faraday o Ampere descubrieron que un conductor circulaba campo magnético cuando circula corriente, entonces ellos hicieron una bobina
en forma de resorte, ellos descubrieron que se engendraba mucho más el magnetismo de dejar solo el cable así. ¿Ah? Digamos que de por sí, cuando circula aquí una corriente, se genera un campo magnético en el sentido de la mano derecha. El pulgar queda apuntando hacia ahí. ¿Ya? Los 4 dedos terminan acá. Dice que el pulgar se coloca al sentido de la corriente, y esa es la mano derecha. Hacia allá circula la corriente, entonces a donde me quedan todos los 4 dedos es donde circula. No muy quiere el mouse. En forma circular en todo el cable circula así el magnetismo. Corriente al sentido del dedo pulgar, y a donde apuntan los 4 dedos, así es como circula el campo magnético. Aquí podemos poner ley de la mano derecha, y ahí dice magnetismo. ¿Ves? Así como está esta figura, mire. Esta B significa campo magnético. Cuando un conductor circula corriente en ese sentido del pulgar, hay un campo magnético alrededor. ¿Ya? Entonces Faraday y compañía, por no mencionarle más, se dieron cuenta de que si agarraban el alambre y lo colocaban en forma de resorte, engendrarían un campo magnético, así como le muestra aquí la figura. Vamos a ver si hay. Vamos a buscar electroimán, para que veamos las fuerzas magnéticas del electroimán. Hay varias pruebas, miren. Esto está muy interesante, mire. Esta es una bobina y este es un hierro en forma de U. El hierro acapara todo el campo magnético y lo distribuye en las puntas. Entonces ya solo necesitamos un hierro para que se pegue. Entonces la fuerza está presente en estos dos puntos, no en alrededor de este, sino que el hierro ya lo tomó y lo tira en ese sentido. Aquí está la forma en que se engendra el magnetismo, miren. En cada diámetro del alambre se generan campos magnéticos. Tienen un sentido tal que podemos ver ahí las flechas. Acaba de girar de esta manera, igual del otro lado, y entra por el círculo de la bobina toda la fuerza magnética. Ahí es donde se dieron cuenta ellos que se podía hacer un imán a base de bobinas. Podemos ver el uso de bobinas en bocinas. Miren. Es un círculo igual a este o a este, ¿ve? Y en medio
es donde se menea una bobina que se opone al campo magnético. Por eso ustedes ven que se menea la bocina cuando le llega voltaje, porque la bocina es una bobina sumergida en un imán. Entonces la bobina se opone al imán, porque la bobina la está haciendo de electromagnetismo. Y entonces ahí es donde ustedes ven que el parlante se menea, o hacia afuera o hacia adentro. Por supuesto que hay imanes naturales derivados de la magnetita. ¿Qué sirve? Ah, ¿Tienen alguno que lo dé para llenarlo, eh? ¿está bien? ¿Qué no sirve? Va. Porque habrá uno aquí, ¿eh? Ah, sí, estaba esa. ¿No? Está bien, gracias. Bueno, los artificiales se pueden construir con aleaciones metálicas muy variadas, siendo el de más uso el alnico 5, con hierro, cobalto, níquel, aluminio y cobre. Usado en parlantes, valga la redundancia, y bocinas, micrófonos dinámicos, altavoces, otra vez valga ahí la redundancia, que es lo mismo, pastillas para tocadiscos. Por ejemplo, una cabeza de lectora de cassette. Ahí tenemos una cabeza lectora, miren, donde pasaba la cinta de cassette. Ese simplemente es un electroimán. Le llegaba el sonido a la bobina y este generaba impulsos magnéticos, el cual grababa en la pista, ¿ya? Por ejemplo, este solo tiene para un sonido, digamos, ¿ya? Así como en este caso, este ya es de 2. Y acuérdense que hay cabezas que leen cuando tienen reversible, caseteras tienen reversible. Ustedes le dan play para un sentido y play para el otro. Ya no hay que darle vuelta al cassette. Cabeza de borrado, dice ahí, si lo logran visualizar. Ese sí es un imán. Cuando uno va a grabar, esa cabeza borra la canción anterior y esta está grabando, a puros impulsos magnéticos. Así como ven ahí el cassette, ¿eh? Ahí está la cabeza de borrado, va pasando la cinta, se borra la canción anterior y esta está mandando impulsos. Y la misma bobina de esta cabeza sirve para amplificar los impulsos magnéticos que quedaron grabados, ¿ya? Pasan a un circuito amplificador y se vuelve a leer la canción que quedó grabada. Así eran los primeros que se hicieron antes, ¿no? Ya conforme el tiempo fueron usando mejor las cabezas. Bueno, aquí trata de mostrarme trozos de hierro sin imantar
como no tienen magnetismo, suponiendo, quedan desperdigados por todos lados. Al magnetizar, todos buscan sus polos opuestos, norte con sur. Aunque usted le dé vuelta, él va a buscar su posición, ¿ya? Bueno, vamos a ver qué otro. Dice, ¿cómo desmagnetizar un imán? Las moléculas deben modificarse magnéticamente de nuevo, de tal forma que sus campos magnéticos se opongan uno del otro y se anulen. Si el imán es fuertemente golpeado o calentado, las moléculas vibrarán lo suficiente como para volverse a dispersar. Si un imán se coloca rápidamente en un campo magnético inverso, las moléculas del material se desordenarán. Bueno, ahí tenemos imantación por medio de corriente eléctrica. Hagan de cuenta que meto una barra de hierro en una bobina, le inserto voltaje y ¿qué sucede? El magnetismo creado es atrapado por el hierro. Simplemente hagan de cuenta que los átomos del hierro quedaron ordenados en una sola dirección. Saco el hierro y queda imantado, ¿ya? Ya tengo, por ejemplo, un imán. Pero los fuertemente magnetizables son aquellos hierros mezclados con silicio, hierro silicio. Bueno, aquí el experimento me muestra cómo puedo ver yo los campos magnéticos. Usted puede agarrar un imán, un pedazo de papel y conseguir unas limaduras de hierro. Y lo empiezan a menear, ¿ya? Se va a formar estas imágenes, ¿ya? Pueden agarrar un poco de polvo de la calle, lo echan en el papel. El polvo se va a retirar y va a quedar el hierro, porque la tierra del suelo tiene hierro, ¿ya? Pueden hacer esa prueba con un imán. Bueno, electromagnetismo, ya sabemos que es la fuerza magnética generada por una bobina gracias a la corriente eléctrica. Permítanme, vamos a ver si tiene. Sí, aquí sí nos va a hablar bastante del tema de la inducción electromagnética. Bueno, vamos a tener. Bueno, por ejemplo, yo tengo aquí una mi bobina en forma de resorte. Bueno, y esas son sus terminales. Tengo aquí pues mi batería. Si alimento esta mi bobina con positivo y negativo, a esta bobina tiene varios nombres: bobina, solenoide, inductor, también se le puede decir inducido, ¿ya?
Bueno, a toda la bobina se le puede llamar inducido porque se le indujo, dice. El concepto de la palabra inducido es, digamos, por ejemplo, va su amigo que lo invita a usted a hacer cosas malas. Al amigo ese le llamamos inductor, ¿ya? ¿Y quién fue el inducido? Usted fue el inducido, ¿va? Entonces, aquí el inductor es la fuente y a la bobina se le llama que fue la inducida, ¿va? Pero aquí solo lo que le indujo fue corriente eléctrica, ¿va? Por eso el concepto de inductor, ¿va? Inductor o inducido. Y esas palabras se usan mucho en lo que son transformadores, bobinas, en todo el campo electromagnético, ¿va? Así como dice aquí, si se coloca un alambre en el interior de un campo magnético, ¿ya? Si se coloca un alambre en el interior de un campo magnético, en el alambre se produce una corriente eléctrica. Este fenómeno es llamado inducción electromagnética. O sea, el magnetismo que se le indujo a ese alambre, ¿va? A esa acción se le llama inducción. Hagan de cuenta, genera ahorita magnetismo, ¿va? Y tenemos este campo magnético así, de esta manera, ¿eh? Ese es el campo magnético. Y vengo e inserto ese alambre, no por fuerza de un electroimán, sino en un campo magnético, ¿va? Entonces, si vengo y lo inserto acá, ¿va? Este alambre fue inducido magnéticamente, ¿ya? Fue inducido por el campo magnético de la bobina. Y dice que al acercar un conductor en un campo magnético, ya sea en esta bobina o en un imán, dice que se genera una corriente de inducción, ¿ya? Corriente de inducción y vamos a ver, aquí tengo, a eso le llamamos también inductancia. Inductancia. Por aquí hay una imagen. Vamos a ver, no es el libro. Vamos a bobinas, por ejemplo, en las bobinas. Así es como se hace una bobina, ¿va? El magnetismo de un electroimán es similar al de un imán, solo que el electroimán hay que alimentarlo con una fuente, ¿va? Una FEM. Entonces se le llama corriente y FEM inducidas a la que nosotros hemos generado.
sea, nosotros hemos generado voltaje y corriente al nomás ingresar un imán en una bobina. ¿Ya? Aquí podemos ver el ejemplo. Ahorita este galvanómetro me marca 0, está en medio. Es como un multímetro analógico, detecta el paso de corriente. Entonces, esta es una bobina y yo le voy a acercar el imán. ¿Qué pasa cuando lo acerco? Se genera una corriente o FEM inducida, una fuente, ¿va? Y el galvanómetro me marca que hay, por ejemplo, voltaje negativo. Ya la aguja se meneó, en este caso a la izquierda o derecha, como lo quieran ver, ¿ya? Se meneó a la izquierda al insertar el imán. Estando adentro, todo vuelve a su posición, se equilibran las cargas, ¿ya? Pero cuando sacamos el imán, ¿qué sucede? Se genera lo opuesto, se genera otra corriente pero opuesta, ¿ya? Así hemos nosotros generado voltaje, o sea que se puede hacer voltaje usando una bobina y un imán. Entonces Faraday hizo una ley, dice: dado un conductor inmerso sumergido en el seno de un campo magnético variable, o sea, un conductor inmerso o sumergido en el seno de un campo magnético variable, dice que entre sus extremos se genera una FEM o una fuente directamente proporcional a la velocidad de variación de dicho campo. Hagan de cuenta, estos son mis imanes, el magnetismo está en medio de ellos y todo esto es una bobina, la cual por medio de carbones le recolectamos el voltaje. Entonces, mediante este movimiento se genera un voltaje, ¿ya? Ley de Lenz dice: en todo circuito cerrado, la corriente inducida por un campo magnético variable tiene un sentido tal que genera en el circuito un campo magnético que se opone a toda variación. Hagan de cuenta que tengo aquí norte y sur y le meto voltaje a estas bobinas. ¿Qué sucede? Que se oponen, ¿ah? Se oponen, inclusive las mismas bobinas entre ellas se oponen, generando una fuerza magnética. Bueno, en la historia dice que Robert Boyle, irlandés, publicó el primer libro sobre la electricidad y ahí narra lo que ocurre cuando se frota un pedazo de ámbar con un trozo de seda. El ámbar atraerá materiales ligeros como trozos de papel, igual como se comporta un imán con limaduras de hierro. Benjamin Franklin obtuvo la chispa de una nube cargada de electricidad por intermedio de un cometa. ¿Se acuerdan que estaba volando un cometa en plena lluvia y cayó el rayo? Esto demostró que el rayo es igual a una chispa eléctrica. Christian Ørsted, científico filósofo, sorprendió al mundo con lo del imán, cuando descubrió que el magnetismo y la electricidad tenían una relación muy cercana. Observó que en un conductor conectado a una batería, la corriente que circulaba afectaba la aguja magnética de la brújula, ¿ya? El primero que lo demostró fue el francés Dominique Francois. El primer electroimán en forma de herradura fue construido por William.
Esto era lo que pasaba, una batería y le ponemos un cable como haciendo un cortocircuito. Ellos descubrieron que la brújula tomaba la dirección de la corriente del cable. En 1830 y 60 los científicos trabajaron en la idea del motor eléctrico, uno de los inventos más importantes en que se usa el electroimán. Michael Faraday construyó el primer motor eléctrico y en esa misma época Joseph Henry también estaba trabajando ese tema. Thomas Davenport, un herrero de Nueva Inglaterra, patentó el primer motor eléctrico. Como otra aplicación del electromagnetismo, en 1844, Samuel Morse envió por primera vez un mensaje por medio del telégrafo eléctrico. Con eso produjo sonidos como golpes secos largos y cortos comparables con puntos y rayas. Esto lo logró con una barra móvil suspendida en un electroimán. Vamos a Samuel Morse, vamos a ver proyecto para que lo vean. Él desarrolló lo que es la clave Morse. Ahí está el primer proyecto de él, por medio de una batería y una tecla, él generaba impulsos electromagnéticos, ¿ya? Antes de la cinta de grabación, lo que habían eran bocinas, ¿ya? Igual aquí pueden ver que hay un resorte que lo jala, lo separa de la bobina, y cada vez que uno presionaba acá, la bobina jalaba la lámina y entonces empezaba a generar sonidos la lámina, ¿ya? Más adelante lo fue modificando, ya era una bocina, cada vez que uno presionaba zumbaba la bocina. Y entonces se necesitaba cablear, ¿va? Esta era la tecla del transmisor y había que llevar la señal hasta otro lugar. Pero creo que apareció Joseph Henry. Él fue el que ideó la transmisión inalámbrica. Ahí está su bobina, las bobinas que él usaba, solo se tienen dibujos. Ahí está la bobina de Joseph Henry, miren. Él descubrió que se podía transmitir señales electromagnéticas. Al nomás presionar un interruptor, esa vibración se transmitía por el aire, la cual otra bobina en otro lado detectaba y empezaba a vibrar. Vamos a poner aquí primer bobina transmisora. Ahí está la primer bobina transmisora.
Hoy le llaman bobinas de Tesla, pero realmente fue Joseph Henry el que creó la primer bobina. Ese es el circuito, ¿eh? Él presionaba el interruptor y generaba vibraciones en la bobina. Otra bobina en otro lugar detectaba el campo magnético. Hay muchas características con las cuales funciona una bobina. Como les decía, es una bobina en forma de resorte. Tipos de bobinas tenemos con núcleo de aire, sí, como está ahí. Tenemos también con núcleo de hierro, una barra de hierro, con núcleo de ferrita, con núcleo laminado, ¿ya? Y aquí pues eso lo vamos a hacer en el taller. Ahí podemos ver las bobinas que existen. Pueden ver ahí los símbolos de la bobina. Ahorita estábamos viendo la introducción nada más de qué es electromagnetismo y magnetismo. Más adelante ya nos vamos de lleno a los efectos que hace una bobina. Y tenemos varios aspectos, ¿eh? Una bobina fija y con este núcleo en medio que se puede mover, variamos el valor también de la bobina. Bueno, con eso concluimos la clase el día de hoy. El laboratorio sobre magnetismo y electromagnetismo será el viernes a las de 8 a 9 de la mañana. Los temas llegan, ahí sí que es conceptual, de la página 36, si no estoy mal, vamos a ver. Desde la página 45, así es, página 45, ahí repasan de la 45 hasta la página 56. ¿Ya? En taller sí vamos a pedir alambre esmaltado. Vamos a repasar ahí el sonograma para el siguiente día de clases. A ver, sonograma, cuarto taller. Hoy miramos el oscilador en protobor y en placa.
Voy a ver si traigo materiales para que vean cómo se hace lo del circuito en placa de cobre. Yo voy a hacer un dibujo, creo que sí tengo los materiales, placa, sierra, para que ustedes vean. El oscilador en placa lo tendría que empezar a hacer desde hoy, ¿ya? Inclusive cómo hacer circuito en placa está en la página 435 de ese libro. Luego es montaje y soldadura de componentes. Para el siguiente día de clases, el lunes, dice ahí montaje y soldadura de componentes electrónicos. También dice diseñar el circuito de oscilador en placa de cobre. Entonces, lo que hacemos es buscar una placa de cobre de algún televisor antiguo, una radio, más que todo una radiograbadora antigua que ya no sirva. Le van a sacar el transformador, la bocina, ¿va? El motor de la casetera, por eso se les pide radiograbadora. Van a desoldar componentes, 5 resistencias, 5 diodos, 5 capacitores. Eso es para que lo vayan preparando. Hoy les voy a enseñar cómo hacer el circuito en placa. Ya ustedes lo van a empezar a hacer en su casa para entregarlo también el siguiente lunes, ¿ya? ¿Dudas hasta el momento? Por el momento no, profe. Bueno, finalizamos. Espero que hayan aprendido algo. Nos vemos hasta las 2 de la tarde con el oscilador en placa de cobre. Gracias por su atención. Feliz tarde. Adiós, profe. Feliz tarde. Nos vemos. Feliz tarde.